fuerte con el paso del tiempo. Entonces, ahora tenemos que mirar, antes de continuar con el tema de compra-venta, habrá que revisar pues puntualmente cómo esos métodos de una u otra manera van aumentando. El primer método de interpretación que vamos a mirar es el sistema subjetivo, que más que un método es un sistema de interpretación. Más que un método es un sistema de interpretación. Y se habla de sistema porque el método de interpretación como tal tiene un sentido lógico, teológico, en el cual usted lo que hace es revisar puntualmente cuál fue la situación puntual que se está llevando a cabo, el problema que se está generando, si es un problema de interpretación precontractual durante el contrato o de los efectos que éste tiene, y buscar como tal el método para resolver el punto. En un sistema de interpretación, eh, digamos que el sistema lo que ayuda, a diferencia del método que es para un caso puntual, el sistema ayuda también a no solo resolver el problema que se esté generando en el caso puntual, sino que también va a ayudar a la ejecución del contrato. El método de interpretación no tiene eso, simplemente resuelve el problema, pero un sistema, a la vez de que resuelve un problema, también puede ayudar a coordinar la ejecución del contrato. Y se puede usar en casos análogos, que es una ventaja que tiene el sistema. O sea, cuando se crea un sistema interpretativo, una vez se hace una interpretación per se en un caso puntual, esa misma cláusula va a servir pues para interpretar cualquier problema que se esté generando eh, dentro de un contrato, porque ya queda un precedente. Entonces eso es como una especie de ventaja que tienen los sistemas interpretativos. En ese lugar hay que mirar entonces de lo que es el primer sistema, que es el subjetivo, el cual, a la luz de lo que es el propio texto o lo que es la unilateralidad de la palabra, pues cuando se habla de un sistema subjetivo, cuando habla de la palabra subjetivo en derecho, hace referencia al intuite personae, o sea, la calidad puntual que tiene cada una de las personas, y hacia allá apunta también el sistema como tal. En un sistema eh, como el subjetivo, lo que se hace es revisar puntualmente cuál es la función que tiene el contrato para las partes. O sea, ¿qué buscan las partes al momento de firmar un contrato? ¿Cuáles son las necesidades que se hacen dentro del contrato? Esto en compraventa tiene cierta lógica, y ahorita que terminamos el tema de interpretación, vamos a mirar un temita que nos puede ayudar para entender un poco el sistema subjetivo, que es lo relativo a la venta de prueba o venta al gusto, que es como la mejor forma de entender un poco el sistema subjetivo. Es más, podemos casi que traerlo aquí a colación para entender un poco la situación. En un sistema de estos, lo que hay que mirar es si las partes, previo a la realización del contrato y durante la ejecución del contrato, dejaron como tal eh, prueba de lo que buscaban con la ejecución del mismo. O sea, en el sistema subjetivo no basta con revisar puntualmente el contrato. Puede que el contrato nos dé unas luces frente a cuál es la intención que tienen las partes dentro del contrato. Y eso siempre y cuando haya quedado escrito, pero con materia contractual estamos tan ligados al formato, pues dentro de los formatos nunca se coloca cuál es la intención de las partes, qué es lo que requieren las partes, que no está de más hacerlo en algunos eventos particulares. Nunca está de más en un contrato, especialmente en un atípico, pues que las partes expresen dentro del mismo dejar una constancia de qué es lo que buscan con ese mismo contrato, cuál es su intención y cuál es su finalidad, para que éste sirva como método, o más bien como sistema de interpretación
caso se presente un evento, una situación puntual. En ese sentido, el sistema subjetivo va a mirar, en primer lugar, lo que dice el contrato. Es como lo primero que se hace es mirar qué dice el contrato. Y si el contrato da ciertas luces frente a la intención de las partes, pues eso se verá por el mismo. Pero la experiencia y la costumbre demuestra que el contrato generalmente no define mayor cosa. El contrato nunca nos dice cuál es la intención que tienen las partes puntualmente. Razón por la cual, pues, la autoridad judicial, el juez competente, lo que hará es revisar qué es lo que buscan las partes, ¿no? ¿Qué es lo que buscan las partes con la firma del contrato? ¿No? Con la ejecución del contrato. Y para ello, pues, puede servir el interrogatorio de parte en una audiencia, en un proceso verbal, puede servir el interrogatorio extraprocesal, puede servir la confesión como medio de prueba, la confesión judicial que se puede dar acá en una audiencia. Cualquier medio de prueba adicional puede también ser útil para afianzar la interpretación que se haga en el sistema subjetivo. Testigos, documentos, audios que demuestren qué es lo que buscaban las partes con el contrato. O sea, se pueden traer audios, documentos, correos, conversaciones en las que las partes estén dialogando frente a cómo están ejecutando el contrato, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de suministro, en donde hay audios que le dice, mire, ¿sabe qué? Háganme un favor, no me envíe tanto papel que no necesito las 80 redes más mensuales, sino me den 40. Y el próximo mes 40, y 40, o sea, si las partes van pactando en audios y todo, eso hace parte como tal de la intención que tienen las partes dentro del contrato. Ese es el sistema subjetivo. Si usted le pone como cierta lógica y usted logra como encajar un poco lo que ha visto en la carrera hasta ahora, pues se dará cuenta que el sistema subjetivo posiblemente lo han leído en alguna sentencia que ustedes por ahí hayan trabajado, sino que no puntualmente no lo dice la Corte, ¿no? Es que es un sistema subjetivo, ¿no? Eso la Corte o lo infiere quien conoce el método, el sistema interpretativo, que es lo que está haciendo la Corte. Ves que lo hace literalmente, veces que no lo hace literalmente, pero queda en el intérprete la distinción de la situación particular. Entonces es tal vez el método que más está usando la Corte Suprema de Justicia en la actualidad, ¿no? El sistema subjetivo, constantemente, y más hoy que los medios de prueba con código general pues son tan amplios y permiten tanto soporte puntual. Entonces, en resumen, el sistema subjetivo como método de interpretación busca indagar cuál es lo que buscan las partes con el contrato, la intención con el contrato. Y esa intención puede estar plasmada, vuelvo y repito, en el propio contrato o en los medios de prueba que sirvan para probar los hechos fácticos que se hayan dado en el desarrollo del contrato, audios, documentos, testimonios, en fin, cualquier medio de prueba que sirva para demostrar que las partes tengan una intención con la ejecución del contrato va a servir en el método subjetivo para poder resolver dicha cuestión. Entonces ahí tendríamos ese método. Hay una situación que plantea la Corte que pareciera que es muy, que será la antítesis de esta, pero ni tan lejos lo está, que es el sistema objetivo, que es el que parte de la exégesis, o el sistema de la exégesis. El sistema objetivo tiene ciertos rasgos particulares con el sistema subjetivo. A diferencia que en el sistema objetivo lo que se busca es revisar o indagar
¿cuál es la voluntad externa de las partes? O sea, este sistema objetivo ha sido objeto de crítica y por lo menos en la corte actual no ha tenido tanta fuerza como cuando hablo de la corte aquí, en la mayoría del curso estoy haciendo referencia a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para eh, que quede claro a qué corte me refiero. Antes de la actual corte, o sea, la que está compuesta por Tejero, eh, Quiroz Monsalvo, Rico Puerta, en fin. Antes de esta conformación de magistrados actual que tenemos, la corte anterior, donde estaba Margarita Cabello Blanco, que ustedes han escuchado por ahí, y otros personajes, eran más del método objetivo que el método subjetivo. Pero pues, como todo en derecho, las cosas van cambiando entre el Código General, y el Código General exigía evidentemente un cambio de método de interpretación, porque no se puede analizar todo a la luz del Código de Procedimiento Civil, sino que darle cada día de tránsito al Código General, que tiene sendas diferencias probatorias en ambos textos puntuales. En ese sentido, cuando inicia a darse un cambio en los magistrados que conformaban la actual Corte, pues de una u otra manera, con la llegada de Luis Armando Tolosa Villabona a la Corte, se fue dando un cambio en el método de interpretación y la Corte poco a poco fue entrando al método, al método subjetivo, dejando atrás el objetivo, pero no quiere decir que no se use, o sea, se usa, pero cada vez el tránsito es menos. ¿Por qué? Porque en el método objetivo se parte de que las partes actúan de una manera que de pronto puede ser distinta a lo que está planteado en el contrato. O sea, puede que el contrato manifieste determinadas deberes, determinadas obligaciones, pero las partes actúan como si el contrato no existiera, o actúan y crean una costumbre en su actuar. Obviamente eso es en contratos de tracto sucesivo, que no está pactada en el contrato. Y muchas veces lo hacen eh, sin dejar como medios probatorios, sino que la misma costumbre los lleva a llevar a cabo esa situación. Y eso sucede muchas veces por dos cuestiones. Una, por lo mismo, porque se firman muchos contratos por firmar, por tener el documento, pero no se mira el fondo del documento que se está llevando a cabo. Y es un gran problema que hay en Colombia y en muchos países de América Latina con los contratos. Se llegan a acuerdos y todo entre empresas, comerciantes, se firma un documento como por dejar algo por escrito, pero no le prestan atención a lo que están firmando. O sea, vos siguen un modelo de internet, el formato que siempre usan y ejecute, pero no van al detalle. ¿Qué diría el sistema objetivo? Mire, aquí hay dos cosas para resolver. Una, miremos qué están haciendo las partes más allá de lo que está escrito. Miremos qué hacen las partes, qué comportamiento han tenido, y con eso pues podemos mirar si encontramos respuesta al caso particular. Y si esa situación no se da, entonces vayamos a la parte más textual del texto, o sea, porque lo que queda escrito por algo se hizo, o sea, las partes tampoco firman algo, dicen, porque sí, tienen que tener, lo mínimo es que hayan leído sus obligaciones, o sea, no cualquier persona en su sano juicio no firma un contrato en forma particular. Entonces, entremos a mirar qué fue lo que dejaron las partes en el contrato. O sea, revisemos textualmente qué dejaron las partes. Y esos comportamientos que las partes han hecho, o sea, que de pronto están cambiando algo que está pactado dentro del contrato, muy seguramente dejaron algún archivo documental
o algún archivo electrónico. O sea, revisemos el documento textualmente a ver qué están planteando las partes. O sea, el método objetivo o el sistema objetivo realmente lo que mira es la literalidad que está en el texto. Eso como fuente subsidiaria a cuando es imposible probar que están haciendo las partes. Entonces, prácticamente que el método la exégesis que plantea el sistema objetivo es un método que está pues, totalmente alejado del sistema código general del proceso, porque hay sendas diferencias entre lo que está planteando el código general y lo que plantea el método de la exégesis. O sea, no son concomitantes, no son coherentes, porque el código general no plantea un método de exégesis, un método objetivo en su fundamentación. De por sí, al contrario, el código está soportado desde el punto de vista probatorio en lo que se conoce como el sistema de libertad probatoria, o sea que las partes tienen total libertad para actuar y para probar los actos que están llevando a cabo. Entonces, el sistema de la exégesis se usa mucho es cuando existen documentos que, o sea, en la actualidad lo que más se usa el sistema objetivo es cuando existen documentos, cuando existen, eh, digámoslo, acuerdos que quedaron por escrito, pero sobre todo cuando ya está planteado un contrato. O sea, en resumen, el método de exégesis se usa mucho para interpretar el contrato a otro sí, ¿no? O cuando hay un contrato nuevo sobre un contrato. Eso hablando de actualidad. Entonces lo que nos dicen es, como el otro sí, no trae todo el contrato, o sea, si usted firma un contrato de suministro, por lo menos, con 20 cláusulas, usted no firma el otro sí para colocar 20 cláusulas, usted firma el otro sí o para renovar el contrato o para cambiar alguna cláusula o algunos aspectos del contrato inicial, no cambia todo. Entonces, ¿qué dice el método de la exégesis? Que si se firma un otro sí, tiene que haber una voluntad externa. Las partes deben haber declarado una intención dentro del otro sí. Entonces ellos dirían, partamos más del otro sí, leamos ese contrato otro sí a ver qué particularidades tiene, qué nuevos aspectos tiene, y ahí resolvamos la situación en particular. Según lo que diga ese en su literalidad, o si existen documentos que soporten el nuevo contrato. Y si me encontramos la respuesta, entonces ahí sí iríamos al contrato inicial que se pactó. O sea, efectivamente, digamos que es un circuito de lectura del texto que de una manera u otra afecta ciertas disposiciones. Bueno, digo, casi no se da actualmente en el sistema, la corte actual. Hay otro método de interpretación que va muy ligado a las fuentes del derecho. Y en materia civil sí que se da esto. En materia civil se presenta mucho, más que en materia penal, más que en materia laboral. En materia laboral no existe la interpretación doctrinal. O sea, hay una sala en Colombia, en la Corte Suprema, y sumando Consejo de Estado. La Corte Constitucional sí otro cuento, no quiero meterlo acá porque la Corte tiene una interpretación doctrinal muy distinta, con muchas categorías distintas y otros métodos de análisis muy distintos. Pero digamos que en lo que eran las altas cortes y desde antes del 91, siempre fue la sala civil la banderada del método de interpretación doctrinal. ¿Qué dice el método de interpretación doctrinal? Y tiene una explicación muy clara de por qué tuvo tanta fuerza en Colombia, y sería bueno como así rápidamente comentarlo. El método de interpretación doctrinal surgió en Colombia, o llegó a Colombia fuertemente y tuvo tanto apego, porque cuando inicialmente iniciaron los jueces a emitir fallos y a interpretar el Código Civil, pasa lo que de pronto algunos de ustedes están viviendo, que van al Código Civil y quedan perdidos.
y de verdad que uno no tiene por qué darle pena. La reacción del Código Civil no es la mejor. O sea, es una reacción de hace 3 siglos, en un lenguaje distinto, escrito por un poeta, más poeta que abogado, porque también era abogado, pero Andrés Bello era más poeta que abogado. Y su lectura del Código Civil no entiende muchas veces nada. Tiene que leerlo 3, 4, 5 veces, saber qué es lo que dice, y sobre todo que Bello tiene ciertas contradicciones. Hay veces que tiene que hablar de posesión y habla de tenencia. Hay veces que habla de entrega y está hablando de tradición. Y hay diferencias entre la entrega y la tradición. Bueno, o sea, el Código Bello, el Código Civil colombiano, tiene sus complejidades, ¿no? Hoy en día, pues, con tanta sentencia en la Corte, pues es mucho más claro el panorama de cómo interpretar el Código Civil, pero aún hoy en día sigue generando cierta polémica en ciertos puntos puntuales. Y los que han hecho lectura de derecho privado fuerte saben que los autores muchas veces señalan y critican lo ambiguo que termina siendo el Código Civil o lo impreciso muchas veces. En ese sentido terminó siendo la doctrina como el mejor método para interpretar lo que decía el código. Eso tiene una explicación histórica también, y es que si nos vamos a la década de los 50 del siglo pasado, en Colombia eran 3 universidades, las 3, 4 máximo, en donde se movía el derecho. La Nacional, el Externado, la Libre y la Rosario, o sea, por ahí póngale la Santo Tomás, pero el punto es que eran muy pocas facultades en el país, no hay como un boom de ahora en donde casi que hay más facultades de derecho que iglesias, prácticamente que cada uno tiene su facultad de derecho. Entonces eso hacía que el círculo fuera muy cerrado y que los profesores que dictaban esas materias, pues eran 2 o 3 por materia, o sea, estaba Inestrosa que dictaba en el Externado, la Nacional, Pérez Vives, Valencia Sea, dictaban y no era más, o sea, era un círculo cerradísimo, cerradísimo, y cada materia tenía sus 2 autores y ya, 3 profesores y ya. En muchas provincias no había facultades de derecho. Si el que quería ser abogado tenía que viajar a la capital a hacer su carrera, y en las ciudades un poco más grandes estaba la pública, que muchas veces ni siquiera tenía derecho. Entonces todo quedaba concentrado, y la interpretación que ellos daban, que eran los maestros, digamos, que terminaban replicando la información, pues todo el mundo se quedaba con lo que decía. Y aún hoy en día quedan rezagos de esa situación. Usted ve que la Corte, por lo menos en materia civil, aún citan mucho a Pérez Vives. Estoy hablando de un autor por ahí de los 50, 60 del siglo pasado. Valencia C aún sigue siendo editado. Creo que aún cuando yo estudiaba Derecho, a inicios de siglo, aún todo el mundo leía Valencia, era Valencia Sea, Valencia Sea. El texto que tocaba era Valencia Sea, Bonivento, para el tema de contratos, para sucesiones la Fompianeta. O sea, el tema era bien hasta ahí. Entonces, si Valencia decía tal cosa, entonces todo el país y todos los jueces lo que decía Valencia sea. Y la interpretación doctrinal, al menos en la jurisdicción ordinaria, especialmente en materia civil, tomó muchísima fuerza. Entonces, se resolvían los casos complejos en la Corte basado en los autores y su posición doctrinal. ¿Eh? Más, se dieron muchos cambios legislativos, se dieron muchos cambios de códigos sustanciales en normas y reformas como procesales a razón de lo que decía determinado autor, ¿no? En derecho procesal, cuando una vez David Echandía salió hablando de un tema de notificación, como a los 2 años se hizo el cambio y se reformó el Código de Procedimiento Civil porque el hombre ha dicho tal cosa. Entonces le dijo a David Echandía, hay que hacer el cambio ya, ¿no? Y cuando empezó Parraquijano a estudiar fuertemente el sistema probatorio alemán, entonces se dieron muchos cambios en eso. O sea,
Y ahí tiene su fuerza la interpretación doctrinal. Hoy cuando usted lee una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sale casación civil, pues se nota y se la compara con una sentencia de los 50, 60, 70, 80, la diferencia es enorme, porque hoy casi no citan autores en la sala de casación, es muy raro. Hoy lo que más citan es bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad sobre todo, pero lo que es cierto es que la consolidación del concepto sustancial que manejan actualmente es el que viene de la escuela de atrás, que fue el que lo fortaleció. Hoy nadie debate, por lo menos, si la posesión es un hecho o un derecho. Y la Corte, cuando explica el tema, se refiere a sentencias que anteriormente ha abanderado el tema y lo ha explicado, si la posesión es hecho o un derecho. Pero cuando usted va a las sentencias de la época que consolidaron ese concepto, se da cuenta usted que sus planteamientos vienen de los textos de Arturo Valencia Sea. Entonces, finalmente puede que la Corte actual no cite a Arturo Valencia Sea, pero el concepto que está manejando es puro Arturo Valencia Sea. La posesión es un hecho, o es un derecho. Por eso se puede embarcar, no se, todo viene de los autores clásicos. Entonces, esa interpretación doctrinal pues, ha ayudado evidentemente a resolver varios problemas contractuales. Por lo menos en tema de responsabilidad en Colombia, el autor es Tamayo. Tamayo es el autor de tema de responsabilidad, y es Tamayo, Tamayo, Tamayo y Tamayo, Jaramillo, y ahí no sale Tamayo. O sea, de esos dos no se sale. En materia de contratos, siempre va a ser el doctor Bonivento, todo el mundo Bonivento, 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 y muchas de las tesis de compraventa están en Bonivento, en Tamayo Lombana, y están ahí consolidadas. Aún cuando usted revisa sentencias de temas de leasing, sigue siendo Tamayo Lombana, hasta los fallos mismos que él dio siendo magistrado siguen siendo citados como los textos que él muy bien ha fundamentado. Entonces lo que nos dice aquí el sistema, y en eso sí la doctrina tiene una ventaja en Colombia, y es que la doctrina colombiana es muy fuerte a nivel hispanohablante. O sea, quitando México, no, ni siquiera México, quitando Argentina y España, es como la tercera más fuerte a nivel hispanoamericano, a la par de México. Entonces aquí citan mucho, y sobre todo aquí para abajo Sudamérica nos citan mucho. ¿Qué dice el método de interpretación doctrinal y qué ha dicho la Corte? Que usted puede resolver problemas de interpretación de los contratos según lo que esté dispuesto en los textos en lo que es la doctrina. Pero si ustedes en dogmática revisaron lo que es la doctrina como fuente del derecho, no todo doctrina es doctrina, ¿no? No todo se escribe termina siendo calificado como doctrina, ¿no? El texto que hace fulanito para subir puntos en el ranking de un texto que a nadie le importa, a nadie le interesa, como la importancia de los o las en el derecho, o la importancia de la pena en los delitos de fraude mediante cheque del municipio de Calarcá, Quindío, eso a nadie le interesa. Eso no tiene fuerza, simplemente son textos que se sacan ahí por sumar puntos, por manejar un círculo cerrado, pero pues no pueden ser citados como doctrina. O sea, realmente la doctrina tiene ese carácter cuando el texto del autor que se está manejando termina siendo relevante, muy citado, y termina siendo importante para la comunidad jurídica. O sea, cualquiera lo puede reconocer como un texto que es citado, más allá de que esté de acuerdo o no. Por lo menos actualmente en Colombia, el autor más citado del derecho es Manuel Fernando Quinche Ramírez, en general, ¿no? Más abajo está Carlos Bernal Pulido, eh, más abajo está Eric Bridme. Entonces, pues todo el mundo sabe en derecho quiénes son ellos, independientemente de si a usted le gusta, si no le gusta, si le parece que lo que dice está bien, está mal, es doctrina. O sea, lo que diga un autor de estos, pues sacan un texto y se acaba y una vez no dura mayor cosa. Bueno, eso explica un poco lo que es el tema doctrinal. Alguien diría, no, pero en Colombia actualmente eso no tiene fuerza. O sea, en Colombia eso queda a pesar en estos momentos. En Colombia eso no, eso cómo se come, eso cómo se da. O sea,
que alguien me explique actualmente eso cómo funciona. Entonces, no hace mucho, por lo menos hace como 3 años, unos cambios importantes en materia de contrato de franquicia, que empezó como un boom ya demasiado fuerte de las franquicias y se empezaron a incluir muchas cláusulas abusivas en materia de franquicia. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, es el de casación civil, no existía precedente, no existía una línea frente al tema, y tuvo que decidir la Corte el primer caso, ¿no? El primer caso en el que se estaba planteando una cláusula leonina por la no renovación en un contrato de franquicia cuando inicialmente estaba pactada, pero por cumplimiento de metas, esta se podía conllevar o pactar, o sea, era una obligación condicional en un contrato de franquicia. Eso en la Corte jamás se ha llegado. ¿Qué hizo la Corte? Resolver el problema citando al autor más reconocido en contratos atípicos en Colombia. Tal vez el único que escribe fuerte frente al tema o con reconocimiento, que es el doctor Jaime Arrula Paucar, que fue encima magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Quisieron fue citar a Jaime Arrula Paucar, que tiene textos que él hasta ha hecho traducción y fuentes de otros sistemas como el americano, que maneja mucho el contrato de franquicia. Y pues Jaime Arrula soportaba sus tesis simplemente en lo que es los acuerdos UNIROID, o sea, lo que es el derecho internacional privado. Y bueno, entonces Jaime Arrula dice, mire, lo que pasa es que en Estados Unidos el tema lo manejan así, 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 se hace esto, el derecho internacional lo ha reconocido, la solución es esta, eso hay que hacer en estos casos, da su aporte y lo adapta un poco al sistema colombiano. Los magistrados de la Corte ven el tema y lo que hacen es simplemente decidir en base a eso. Y aún se ve, en algunos aspectos aún se ve. Bueno, son situaciones que de una u otra manera, digamos que usted las logra comprender en el estudio, en el análisis que hay que hacer de la sentencia. O sea, la mejor forma de aprender derecho privado hoy en día es leyendo sentencia. No hay otra forma de que venga un man aquí, esté con ustedes 2, 3 horas hablando de paja, hablando de mierda. No van a aprender nada, solo van a aprender nada cogiendo un texto ahí, medio leyéndolo por una vez para el examen, no van a aprender absolutamente nada. La mejor forma de aprender derecho privado es tomando sentencias de la Corte Suprema de Justicia y viendo cómo resuelven los casos que comúnmente cuando usted sea litigante, cuando usted sea funcionario judicial, le van a llegar para resolver, ¿no? Lo que llega del día a día. Eso es lo que la mejor forma de aprender un poco de derecho. Obviamente que para usted ir a leer sentencia, pues debe ir con unos presupuestos básicos, ¿no? Con los conceptos claros. Y esos conceptos claros los adquiere usted en clase, los adquiere con lecturas de doctrina básica. Y usted sabe leer ahorita sobre las arras y no sabe qué son las arras, pues no va a hacer absolutamente nada. Si no tiene el concepto claro, porque las sentencias, sobre todo las de la Corte Suprema de Justicia de Casación Civil, no son tan pedagógicas como si pueden ser las sentencias de la Corte Constitucional, donde se le explican para dummies muchas veces el concepto para que el niño entienda y se ubique en lo que quiere trabajar. Las de la Corte Suprema de Justicia, por su especialidad, porque no son un tema de interés público, sino de interés privado, pues van directo al grano y parten de que el intérprete, quien está leyendo, maneja el concepto. Aún se usa el método de interpretación doctrinal, lo están usando mucho en materia de procesamiento civil, pero muchísimo con todos los textos que piden los autores y el propio Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Entonces, hay que leer, eso es como lo que le queda a uno con este método interpretativo de forma doctrinal. Hay otro método, que es el de interpretación judicial, que más que un método de interpretación, es la forma de resolver los casos con obligatorio cumplimiento. O sea, en un método de interpretación judicial, a usted no es que quiera usted leer los fallos a ver qué dice, es que le toca, ¿no? Porque finalmente en Colombia, nuestro sistema jurídico, con la Constitución de 1991, pues tuvo un cambio en el cual hoy todo se maneja por sistema de precedentes.
¿Qué sucede en el caso de esta materia en contratos? Que el método de interpretación judicial es el que se está usando todo el tiempo. Antier salió un boletín con lo último de doctrina probable. O la semana pasada, no me acuerdo ya, estoy un poquito perdido. Pero fue, si no fue esta semana, fue la pasada. Te lo mando más rato. El último boletín que sacó la Corte sobre doctrina probable. ¿Qué sucede con el método de interpretación judicial? Lo que nos está diciendo acá la Corte es, mire, si usted quiere resolver un problema de interpretación de un contrato, pues revise si existe precedente. Mire si hay un precedente como tal frente al tema. Si hay un precedente, pues falle basado en dicho precedente. ¿Qué pasa? En que resulta que en materia de jurisdicción ordinaria, pues realmente no existe precedente judicial, lo que existe es doctrina probable. Que eso sí, supongo yo que a esta altura deben haber hablado de eso en muchos cursos, porque ya para estar acá hay que tener claro que es la doctrina probable. Y en base a esa doctrina probable, pues es que de una u otra manera, pues los métodos de interpretación que se deben usar están sometidos en primer lugar a si hay o no hay doctrina probable. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer método de análisis que debe usar cualquier persona es revisar si hay doctrina probable o no frente al problema que tiene usted al momento de entender un contrato. Si por algún motivo usted encuentra el método, la respuesta en doctrina probable, pues maravilloso. Maravilloso porque ya tiene la respuesta. Y sobre todo que si hay doctrina probable frente al caso que usted está planteando o al problema que tiene usted en el contrato, no tiene que revisar ningún otro método de interpretación. No tiene por qué revisarlo. ¿Para qué revisa usted algo que la Corte ya le está resolviendo? Sería como, eh, pues, como se dice por ahí, insistir sobre lo que ya está. Y pues digamos que en ese sentido, pues de una u otra manera ya, al existir ya doctrina probable frente al tema, pues simplemente lo que hace es revisar cómo la está planteando la Corte y cómo tiene que aplicar al caso particular. Entonces ya con el caso particular resuelto, pues lo que usted hace es decirle a la Corte, mire, usted ya ha manifestado esto en 3 ocasiones de manera similar. Señora Corte, ahí les envié el link con el último boletín de doctrina probable, aunque aquí revisando no hay, es del 29 de este mes, o sea, eso fue antier. Ayer, fue ayer, así de perdido estoy. Ayer tuve un día todo loco. Y bueno, pues se resuelve con esos métodos, con lo que la Corte está fijando puntualmente en doctrina probable. Si la respuesta está ahí, no tenemos que buscar absolutamente nada más. O sea, uno podría casi que concluir hasta acá lo que hemos visto de clase, de las 2 clases, la de ayer y la de hoy, que el primer método de análisis que puntualmente tiene que existir o que usted tiene que revisar al momento en que se dé un vacío en el contrato, un problema de ejecución del contrato, un problema de interpretación del contrato, es la interpretación judicial. Por ahí debe partir absolutamente todo. Venga, miramos a ver si hay doctrina probable frente al tema. La hay. Ah, bueno, si la hay, ¿para qué acude otro método de interpretación? Ahí está la respuesta. Ah, que no lo hay. Ah, bueno, no lo hay. Entonces, ahí se acudamos a los demás métodos para encontrar una respuesta en el caso particular. Pero si hay doctrina probable, ya olvídese usted de todo lo demás. No sé si hay alguna pregunta hasta acá en lo que llevamos de clase. Antes de dar un break que me siento de la voz flojo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? No, profe. No, señor. No, señor. Ok.
Después de la interpretación, guía Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, por lo que era probable, la interpretación judicial, vendría la interpretación auténtica, que era el método que tuvo mucha fuerza hasta la entrada de los años 30, 50 del siglo pasado, era el que más se manejaba. El sistema de interpretación auténtica lo que conlleva es, y en materia civil sí que es complejo este método para hacerlo puro, porque el método de interpretación auténtica conlleva a buscar cuál fue la interpretación que le está dando quien creó la norma al caso particular. O sea, la interpretación auténtica nos diría, mire, ¿cuál es el problema aquí de interpretación que hay? No, que las partes en un contrato no tienen claro el tema de las arras por esto y esto y esto. Bueno, entonces, miremos qué tipo de arras son. No, es que el código no resuelve el problema. Bueno, pues si el código no resuelve el problema, pues que resuelva el problema quién creó el código. ¿Y quién creó el código? Entonces, el Parlamento, el Congreso. Entonces, debe ser el Congreso que interprete la norma. Y en Colombia hay como un paralelo bien delicado frente a eso, porque en primer lugar, sí, es cierto que el Congreso es quien interpreta la ley. ¿No? Esa es su principal, una de sus funciones, crear e interpretar la ley. Y el Congreso interpreta la ley por medio de la misma ley. Se supone que ahí debe dejar cuáles van a ser los parámetros de interpretación de la ley que está creando. Pero puede suceder que en esa figura, en esa situación en la que se está creando la norma, en la que se está creando la ley, ni siquiera la ley sea muy clara. Entonces, cuando la ley no es muy clara, esta pasa al órgano judicial para que resuelva la situación. Lo que pasa es que realmente para entender este método hay que ir un poco a la filosofía del derecho, o más bien a la teoría jurídica, porque no deja de ser polémico que sea el Congreso el que cree la ley y sea la Corte la que diga si la ley se ajusta o no a la Constitución. Porque usted preguntaría, si yo creo la ley como Congreso y yo interpreto la ley como Congreso, ¿por qué la Corte me dice que esa ley puede ser inexequible? Si yo soy el que la está creando y el que la está interpretando. ¿No? La Corte dice, no, porque lo que yo hago es un control de constitucionalidad, mirar si la ley puntualmente se ajusta o no a la Constitución. O sea, la Corte también está interpretando. Alguien diría, está interpretando lo que yo debería interpretar. Si yo la que yo interpreto, ¿usted por qué me dice que no se ajusta a la Constitución? Entonces, es un tema que tiene su trasfondo. ¿Qué pasa? ¿En qué resulta que de un tiempo para acá, pues los anales del Congreso han dejado pues su registro frente a lo que debatió el Congreso en las sesiones en las cuales se estuvieron debatiendo los aspectos de creación legislativa? ¿Qué quiere decir eso? Que en la actualidad, termina siendo el Congreso quien debería tener la respuesta. Entonces, si usted en estos momentos, por lo menos hace poco, porque el ejemplo toca ponerlo pues real para entenderlo puntual, existe la ley de garantías mobiliarias. Hace poco pues puede ser un poquito, es una ley de 2013, que para un segundo, no sé quién sea acá de pronto es la... Aló, pégale Marco. Entonces, puede que el problema de interpretación de la ley
venga de una norma muy antigua. Por lo menos el ejemplo que voy a colocar no aplicaría para el Código Civil, porque la interpretación auténtica conllevaría una situación particular, a preguntarse cuál es el problema con la ley. Entonces alguien diría, no, es que la ley 1676 de garantía mobiliaria, por ahí en su artículo 20 y pico dice tal cosa, pero al leer esa ley y llevarlo al caso particular, al caso concreto, no nos queda muy claro si lo que estamos haciendo dentro del contrato es culpa mía, es culpa de mi contraparte, o ambos estamos equivocados, o es que la ley está equivocada. No nos queda muy claro cómo sucede acá. Necesitamos saber cuál es la verdadera interpretación de esa ley, o de ese artículo de esa ley. Y resulta que usted va y revisa eh, la ley 1676 y no se da cuenta que en Colombia lamentablemente el Congreso no es muy dado a tener técnica legislativa, aunque la ley de garantía mobiliaria, para en su artículo octavo, da unas definiciones de algunas categorías o conceptos jurídicos, que eso algunas leyes lo traen, explican cuáles son los conceptos a tener en cuenta. Entonces nos dicen, por lo menos esa ley define qué es la propiedad intelectual, define qué es un crédito, qué es un registro, qué es la tenencia. O sea, esa ley define algunos conceptos que el intérprete tiene que tener claros para entender esa ley. Pero si ni aún así se logra resolver el problema, entonces lo que nos dice el método es, mira, que hay dos cuestiones. Una, vaya a los anales del Congreso, o sea, la biblioteca del Congreso, al registro del Congreso, y busquemos las actas, los audios, los videos de los debates que se hicieron, a ver si podemos encontrar por allá la respuesta. O dos, preguntémosle al Congreso, pues es un derecho de petición preguntando cuál es el método de interpretación de esa ley, o que profiera una ley, o que miren a ver qué hacen para resolver ese problema que no es muy claro, pero que sea el Congreso el competente. En algunos países de tradición constitucionaria, este método es el que más se usa, pero eso sucede en países pequeños, no tan grandes, en donde hay como una unanimidad en muchos conceptos sociales y en donde el Congreso se puede como no existen, como es constitucionario todo y no existen procedimientos rígidos, pues basta con que se pronuncie el speaker, ¿no? Y ya se pronuncia el presidente del Congreso y sale y la interpretación es esta y se termina la cuestión, pero en países como el nuestro, esperar que el Congreso se pronuncie frente a una ley, generalmente la experiencia demostraba que no lo hacían porque decían que estaba muy clara la ley, porque resulta que de una mala interpretación de una ley en virtud de una deficiencia del Congreso, se puede hablar de una falla en el servicio, para los que ya vieron derecho administrativo y procesal administrativo. No sé si alguno ya vio eso. Bueno, este se llama procesal público. La falla en el servicio, a efectos de lo que estoy mencionando, es un medio de control en materia administrativa en la cual se da cuando una entidad del Estado o un órgano estatal no ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones legales. Por tal razón, si la interpretación que está dando el Congreso es errónea o causa un daño, pues tendrá el Congreso que responder patrimonialmente por haber ocasionado un daño, ¿no? Entonces hay una responsabilidad patrimonial del Congreso. Por eso es que la interpretación auténtica en Colombia no funciona tan bien, porque el Congreso, y más el nuestro, no va a tener las agallas de reconocer que por un problema de redacción o interpretación, pues se cometieron ciertos errores. Además de que el Congreso no cuenta con una herramienta ágil, como si ya tiene el presidente de la República, que mediante decretos de enmienda
pues puede corregir los errores que se hayan dado por la transcripción, redacción o mal entendimiento de una norma, cosa que el Congreso no tiene. Entonces, tiene su trasfondo el tema de la interpretación legislativa, de la interpretación auténtica. Pero en resumen, es la interpretación que debería hacer el Congreso de la ley, que puede estar dentro de la misma ley, ya sea en la definición de conceptos o en los métodos de interpretación que ya en algunos casos muchas leyes actualmente manejan una serie de principios para interpretar esa ley. O sea, la misma ley explica cómo interpretar en caso de problemas o vacíos, porque la ley es consciente que se puede proferir hoy, pero entre 2, 3, 4 años pueden llegar casos análogos, casos que no están planteados o que se generen lagunas por avances tecnológicos, avances de comercio y pues porque el mundo tecnológicamente va en una situación particular, por lo menos hacia manera de chisme. En, creo que si no estoy mal, que es Finlandia. Finlandia es de los pocos países del mundo que no tuvo problemas con las criptomonedas, porque hay una ley allá que regula el tema de manejo de dinero electrónico. Ellos fueron los primeros en regular el tema de PayPal. Entonces, en virtud de eso, cuando se presentó la criptomoneda y todo esto, ellos tenían una ley que de una forma u otra ya regulaba ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones, porque la misma ley decía cómo interpretar y cómo regular cuando se eran ese tipo de monedas o transacciones que no estaban reguladas porque ya tenían un procedimiento. Bueno, esos son sistemas parlamentarios mucho más avanzados que el nuestro, que pues no es que esté lamentablemente conformada por personas pues, idóneas, por decirlo así, para esos cargos. Entonces, de ahí que esa interpretación parlamentaria muchas veces termina en el papel o no funciona como debería funcionar. Hagamos un break.
¿Qué hace María Paula? No había visto que tener el micrófono encendido. Está haciendo algo indebido por ahí. Ay, un amigo No, mío. nada. Ayer un amigo mío estaba ahí, estaba comiendo en break. Se escuchaba como comía. A mí menos mal, solo se escuchaban las teclas del computador. El computador. Estaba chateando. No, estaba haciendo una lista. Pura mierda, estaba chateando. Bueno. ¿Verdad? Bueno, pues esto. Siguiente método de interpretación. Interpretación común. La interpretación común tiene unas particularidades, porque es un método que tuvo mucha fuerza a raíz del derecho probatorio. Resulta que la interpretación común juega a que las partes, de una manera u otra, sean las que manifiesten de una manera así como puntual cuál es la interpretación que se tiene que dar al contrato. Precisamente ahorita me estaban llamando para un interrogatorio extraprocesal que hay mañana, porque la interpretación común parte mucho de la manifestación de las partes. Entonces, la interpretación común tiene una taranquela o tiene un problema, y es que solo se puede dar vía judicial, o sea, nace a partir de un proceso que ya está en trámite. La interpretación común no se da vía preprocesal, por decirlo así, o sea, se tiene que dar en audiencia. Cuando el juez interroga a las partes, ya sea en el trámite de una audiencia inicial o en el trámite de un interrogatorio extraprocesal. ¿Y qué hace el juez en estos casos? Lo que el juez hace simplemente es buscar qué están diciendo las partes, cuál es la intención de las partes. Digamos que bajo el método socrático, por decirlo así, ese método mayéutico de pregunta va, pregunta viene, pregunta va, pregunta viene, ir indagando qué es lo que buscaban cada una de las partes. En ese sentido, hay que decir que en materia probatoria, en algunos casos se permite cuando el asunto que el juez está llevando es técnica como la interpretación común, que una de las partes no esté dentro de la audiencia para que no escuche las preguntas que están haciendo a la otra parte. Pero cuando hay interrogatorio de partes, no es necesario que una de las partes salga de la audiencia, pero cuando la técnica apunta a la interpretación común, esto sí sí se permite. ¿Qué sucede? Que la interpretación común tiene varios problemas, o tiene un gran problema, y es que el juez tiene que cerciorarse que efectivamente las preguntas o las respuestas que está llevando a cabo una de las partes por el problema que hay de ejecución del contrato estén puntualmente ligadas, a hechos o a situaciones que de una u otra forma permitan ligar lo que están diciendo con hechos fácticos que se hayan dado previamente. No sea que la parte llegue a la audiencia a decir un poco de situaciones que para él es lo que se debe llevar o era el deber ser del contrato, pero resulta que esa era su cosmovisión del contrato, pero esta no tenía sustento fáctico. O sea, la parte llega a decir, no, es que yo pensaba que tal cosa, y yo quiero que tal cosa y tal cosa, pero la parte nunca manifestó esa situación y dio a entender ni que existían pruebas de que lo que le está diciendo puntualmente era lo que se tenía que manejar
en la ejecución propia del contrato. Entonces, por eso muchos han dicho que la interpretación común es bueno hacerla, o ese interrogatorio tiene más sentido en la práctica de pruebas más que en el interrogatorio de parte, dentro del desarrollo de la audiencia. En el sentido que ya con la práctica de algunas pruebas documentales y testimonios, pues para el juez va a tener, digamos que un aspecto mucho más amplio para poder preguntar. En cambio, si pregunta el interrogatorio de parte, pues no ha tenido la posibilidad de revisar qué práctica de pruebas puntualmente se dieron en casos concretos. Entonces, en ese sentido, la interpretación común busca indagar cómo las partes interpretan el contrato y buscar de pronto semejanzas o diferencias que le permitan al juez intuir realmente el incumplimiento o el hecho defectuoso en la ejecución del contrato, quién tiene la culpa o si la culpa fue leve, hubo dolo en la situación, en fin. Le permite al juez calificar la conducta de las partes. Para eso es la interpretación común. Miren que esa interpretación común finalmente es casi más que es como una subdivisión de la judicial, en el sentido de que la hace el juez, pero a diferencia de doctrina probable, aquí parte del desarrollo propio de la audiencia, o sea, lo que se está dando en la audiencia que le da los insumos al juez, pues para poder fallar en un caso así puntual y particular. Está la interpretación exegética, que es la interpretación clásica de revisar el significado de cada palabra, de la literalidad que existe en el texto del contrato. O sea, es un método que debería estar casi que mandado a recoger, pero que de una u otra manera es un método que tiene muchísima fuerza actualmente, porque hay toda una generación de juristas que se crearon bajo esta escuela. Es que, y no sé, les pregunto porque también ando como desconectado un poco, nunca lo he hecho. No sé si ustedes han tenido materias en donde van leyendo artículo por artículo de un código, de algún texto y van explicando. No sé si aún se hace eso, no sé si aún en una facultad se ve esa cuestión, ¿no? O ya no se ve así, porque no sé cómo sean las clases de ustedes las demás. ¿Aún hacen eso o no lo hacen? Un poquito en obligaciones leían un poquito algunos artículos. Y eso es exégesis puntualmente, en la escuela exegética es eso. Eso es el método exegético, coger el artículo y explicarlo. Entonces, en el método exegético no se ve el concepto como tal, sino que se va a la norma y se explica y se va desarrollando uno por uno. Es como si de pronto yo pasara el curso de contratos por ahí en el 1100 y pico explicando qué es la compraventa y voy artículo por artículo por artículo explicando la literalidad. Es una escuela del derecho. Yo algunas materias, algunas, no todas, algunas sí las alcancé a ver así. Estoy muy harto, yo no sé, me pareció como muy aburrido, pero es válido. De hecho, que a uno no le guste no quiere decir que no sea válido. No puede, lo que a uno no le gusta no quiere decir que hay que descartarla, ni más faltaba. Pero la exégesis es eso, tomar el contrato. El juez toma el contrato y revisa literalmente qué pactaron y esa literalidad resuelve el conflicto que se esté presentando. Puro método exegético. Ahora, ¿cómo se interpreta un contrato atípico? Porque la interpretación de un contrato atípico tiene otras situaciones distintas a cómo se tiene que interpretar un contrato típico. O sea, aquí partimos de otra situación, de otro presupuesto fáctico. No se pueden interpretar igual esos métodos de interpretación. ¿Qué pasa? Cuando se va a interpretar un contrato atípico, lo primero que hay que mirar, en caso de que exista un conflicto en el contrato, es que esté saneado el contrato, ¿ya? Que el contrato no tenga ningún problema, que el contrato no tenga ningún error. ¿Por qué? Porque
Algunos contratos, por sus características y por su naturaleza, alguien tiene el micrófono prendido. Los contratos atípicos tienen las mismas reglas generales que tienen los contratos típicos frente a los requisitos formales que éste debe tener. O sea, para poder interpretar un contrato, llámese típico o atípico, lo primero que hay que hacer es revisar si el contrato es válido. Eso es lo primero que habría que hacer, mirar la validez del contrato. O sea, mirar la capacidad, el consentimiento, objeto lícito, causa lícita, lo que revisamos en la primera o segunda clase. ¿Por qué? Porque si el contrato tiene algún problema o algún vicio de validez, pues no hay que mirar nada frente al contrato. Lo que hay que mirar como tal entonces sería pedir como tal en la rescisión del contrato si llega a presentar alguno de estos vicios, ¿no? O sea, si alguna de las partes no del consentimiento, si hubo un objeto ilícito dentro del contrato, si la causa del contrato típico es ilícita, pues no hay nada más que revisar. O sea, ¿qué revisamos si no podemos pasar, digamos, a la segunda fase, cuando la primera fase tiene algún vicio como tal de consentimiento? Entonces, en esos casos, no se interpreta puntualmente lo que está dentro del contrato. Entonces, el primer paso que hay que hacer es eso. Revisar si en verdad el contrato es válido. Pasando esa etapa, vamos a una segunda. Resulta que en los contratos atípicos hay que revisar si en verdad el contrato es atípico. ¿Y por qué hay que revisar si el contrato es atípico? Porque resulta que puede existir ya normatividad que no necesariamente está en un código, pero sí en algún decreto o en alguna resolución de alguna superintendencia. Por lo menos miremos el caso del leasing, que es el más llamativo, y hablamos del leasing en la primera clase frente a si ese era nominado o innominado en forma general. Y decíamos que en contratos como estos, pues existen resoluciones que ha emitido la superintendencia. En su momento la superintendencia bancaria o superintendencia financiera emitió una resolución antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 que reglamentaba un poco la actividad del leasing, que es la resolución 4460 del 89, en la cual pues dan unos parámetros sobre cómo funciona el leasing en Colombia. Entonces alguien diría, es que ese contrato es atípico. Perdón, es típico porque hay una resolución frente a la misma. Ese problema, en verdad, ya lo discutimos en la primera clase, lo expliqué, la situación puntual del leasing, como contrato típico o atípico, las características que puntualmente tiene, entonces pues no vuelvo a ahondar en ello, pero a lo que sí quiero entrar acá es a que entendamos que en el caso del contrato de compra-venta, perdón, en el caso del contrato de leasing y en cualquier contrato atípico, puede existir regulación frente al tema. ¿Y por qué es importante establecer si hay regulación o no para interpretar un contrato atípico? Porque si no hay regulación del contrato atípico, entonces tenemos que ir directamente a la doctrina probable, o sea, a la jurisprudencia. Y de manera subsidiaria a la doctrina. Pero si el contrato atípico tiene su resolución, tiene su decreto, debemos ir puntualmente a él, antes de entrar a la jurisprudencia. Y no porque tenga más peso que la jurisprudencia en sí misma, sino porque cuando un contrato atípico tiene una resolución o un decreto o algo que la regula, ahí se encuentran los contenidos esenciales de ese contrato. La jurisprudencia lo que hace es regular los aspectos puntuales, los problemas que se han presentado, pero realmente todo parte como tal de la norma que se ha creado frente a la misma. Entonces ahí encontramos unos presupuestos. Y esos presupuestos hay que tenerlos extremadamente claros para poder entrar entonces ahí sí a regular o a hablar de cómo interpretar dicho contrato. Hay un tercer elemento que tal vez es el más clave ya interpretando puntualmente el contrato, y es la famosa teoría de la absorción. La teoría de la absorción, y esta es más fácil, explico la generalidad,
pero el detalle lo vamos a ver cuando veamos un poquito algo de contratos atípicos. Esa teoría nos dice que para usted interpretar un contrato atípico, tiene que buscar el contrato típico al que este se parezca. ¿Por qué? Porque todo contrato atípico nace de la necesidad de ir mucho más allá en un contrato típico que no permite desarrollar mucho más allá de esa función. Y les decía la primera clase que en materia Colombia hay 3 contratos que son los claves para entender todos los demás: arrendamiento, seguros y obviamente compra-venta. Usted entendiendo eso, ahí para allá se defiende en todo lo demás. Especialmente compra-venta, les decía, de ahí parten la mayoría de cláusulas, todo parte de la compra-venta. ¿Qué pasa? ¿Qué resulta? Que si usted analiza contrato atípico por atípico, va a existir un contrato al que mejor se adecua por sus características, por lo menos el leasing. Sea un contrato que se parece mucho al leasing de los típicos es arrendamiento. Prácticamente que el leasing es un contrato de arrendamiento simplemente con una opción de venta. Se le agrega la opción de venta. Franquicia es un contrato de compra-venta. Franquicia es un contrato de compra-venta. Lo que pasa es que hay una reserva como de dominio, una reserva de la situación, pero lo que más sepa tiene mucho parecido como tal a la compra-venta y en algunas cosas a arrendamiento. Entonces alguien diría, no, se parece más a arrendamiento. Bueno, es discutible. Pero en sí tiene cosas de compra-venta. Muchas cosas. Y en la ejecución de tracto sucesivo se parece puntualmente al arrendamiento. Entonces es un contrato al que se puede ir a esas dos particularidades. Factoring tiene un parecido a la compra-venta muy grande. ¿Y por qué es importante establecer eso? Porque la teoría de la absorción nos dice, mire, cuando usted está parado, usted está interpretando un contrato atípico, lo que usted hace es tomar ese contrato atípico y los problemas de interpretación los va a resolver con el contrato típico o al que más se parece. Entonces, si hay un problema de interpretación, de ejecución en el contrato de arrendamiento, pues resuélvalo bajo las reglas de leasing, pues resuélvalo bajo las reglas de arrendamiento. Pero la teoría de la absorción tiene una situación particular, y es que si bien nos llama a resolver el problema con el contrato con el que más parecido tiene los típicos, la teoría de la absorción tiene una pequeña variante, que es la misma teoría de la absorción, pero desde el punto de vista funcional. Eso lo he hecho la Corte. Teoría de la absorción desde el punto de vista funcional. ¿Y qué nos dice la teoría de la absorción desde el punto de vista funcional? Que de cierta manera algunos contratos tienen algunas particularidades. Y es que se pueden parecer a varios contratos o tienen elementos de un contrato, pero en algunos detalles se parecen a otro contrato. Entonces, a partir de la teoría de la absorción desde el punto de vista funcional, la Corte Suprema de Justicia fue creando la teoría de la combinación, que es como más se le ha dado como conocimiento de dicha teoría. ¿Qué dice la teoría de la combinación? Que puede suceder que un contrato atípico tenga elementos de varios contratos, pero siempre se va a parecer más a uno. Entonces, usted revisa el contrato, este se parece mucho, el leasing por lo menos, se parece mucho al arrendamiento. Pero en par de detalles, tiene cositas de compra-venta. En par de detalles. O sea, es un 80%, 90% arrendamiento con un 10, 20% compra-venta.
Entonces, ¿qué dice la norma? Perdón, ¿qué dice la jurisprudencia? Teoría de la combinación o teoría de la absorción funcional, pero se conoce más como teoría de la combinación actualmente. Pasamos acá con el concepto viejo. Dicha teoría indica, mire, si se parece a arrendamiento, aplique el arrendamiento, pero si en algún aspecto del contrato se parece más a compraventa, entonces aplíquele compraventa. Porque puede que el contrato se parezca totalmente o casi todo a arrendamiento. Pero si el problema del contrato, el problema de interpretación, el conflicto que hay entre las partes es la opción de compra en el leasing, la opción de compra es un tema más de compraventa que de arrendamiento. ¿Qué sucede en el leasing? El leasing que es como una especie de contrato de arrendamiento, para los que de pronto no entienden. Usted va con una institución financiera, pacta comprar un apartamento, le dice que no tiene la plata, pero que usted puede irlo pagando por cuotas. Ellos le dicen, mire, yo le arriendo el apartamento a tanto tiempo y cuando llegue ese tiempo usted me tiene que decir a mí si compra o no compra la casa. Si la compra, pues me paga X cantidad de dinero y como usted ha venido pagando unas cuotas de canon de arrendamiento un poquito más altas para ir sopesando el pago, el apartamento es suyo. Si llegado ese tiempo no quiere pagar, pues no lo paga, simplemente hubo un arrendamiento, simplemente que usted depende, pagó un poquito de más, y un poquito es un 15-20%, un poco de más de lo que es el canon de arrendamiento común. Entonces, en el leasing se pacta una fecha, 60 meses, 80 meses, lo que sea, 40 meses, donde se dice, ahí tiene que decirme usted, manifestarme si compra o no compra el inmueble. O sea que usted está viviendo en un inmueble que no es suyo, es del banco, es de la fiducia, le está pagando, llegada la opción de compra, o sea, en caso de arrendamiento, y con las reglas de arrendamiento, con todo lo que es la 820 de arrendamiento, todo lo que es arrendamiento, y llega el momento y pum, la opción de compra. Entonces ahí sí pasa la titularidad a su dominio. Si el problema del contrato es la tenencia, que la tenencia no la tiene muy asegurada porque hay un poseedor allá o hay perturbación a la tenencia, pues hay que aplicarle arrendamiento, señor banco, es que su obligación es asegurarme la tenencia. Soy un arrendador, tiene que asegurármela. Entonces, hay que aplicarle ese leasing innominado, hay que aplicarle arrendamiento. Pero si el día de mañana usted pactó en el contrato de 35 millones de pesos como opción de compra, y el banco le dice, no, son 82 porque plusvalía, bla, 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 pues el problema no es de arrendamiento, el problema es de compraventa, porque ustedes pactaron una cláusula con un contrato, con un precio, con un pago, con un tiempo, y donde pueden usted cambiar las condiciones. Entonces, ¿cómo lo va a resolver usted el problema del pago con arrendamiento? Entonces, teoría de la combinación, ¿qué dice? Mire, el contrato puede ser binario, puede tener cositas de aquí, cositas de allá. Es más, hay contratos atípicos que tienen de todo un poco. Arrendamiento, comodato, mandato, compraventa, tienen de todo un poco. Entonces, pero siempre hay uno al que más se parece, en general. Entonces, al caso puntual, si no es el contrato al que más se parece, pues aplique el otro, que es el que tiene la semejanza, el caso particular. Y con eso resuelve usted el problema. Entonces, esa es la teoría de la combinación, ¿no? También conocida como teoría de la absorción funcional. Pero en verdad, pues les digo, y se conoce más como teoría de la combinación. Y por último, la analogía. La analogía iuris, que ustedes deben saber que la analogía, porque es un tema que tienen más que trabajado desde primer semestre, ya deben usar en varias materias, tiene que hacer siempre de una manera u otra, hacer función analogía como método de interpretación para buscar un negocio al que se le parezca en el caso puntual o buscar condiciones que se pacten a las que tengan cierta manera o forma similar. Casos análogos de la que se han planteado posteriormente en la ejecución del contrato, en temas de costumbre, en fin, para buscar pura analogía
como tal. No sé si tengan alguna duda hasta ahora. Bueno, entonces, a planear aquí un par de cosas. Venga, a ver. Aquí está. El viernes no hay clase. No me pongan tristes. No deben a llorar, por favor. Yo sé que ustedes quieren conectarse el viernes. Y ya muchos se van a conectar aquí nomás. Pero el viernes no hay clase. Tengo reunión en la Universidad del Tolima. Les mando acá. Ah, no es mañana. Mentira, es mañana que no hay clase. Yo sé que el viernes es mañana. Les mando aquí 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 un spam. Aquí dice jueves a las 7 p.m. Yo no sé si es la clase, la verdad, porque no sé cuánto dure esto. No me atrevo como a decidir cuánto dure esta reunión. Y pues como estoy en semana de receso supuestamente, pues me tomaría el día de mañana pasar en esa reunión y cumplir con mi otro compromiso. Entonces mañana no habría clase. Entonces el viernes sí hay clase. Entonces no me pongan tristes para mañana. Mañana, pasado mañana nos vemos y para que no sean tan tristes. Eso simplemente hablando de lo que es esta semana. La próxima semana, que entramos de semana de receso, me llegó una noticia hoy maravillosa, que empezamos con los cursos de actualización que les había comentado a ustedes que me toca dictar en la universidad. Yo inicio dictando el módulo de Derecho Público. Me toca dictar Constitucional, Administrativo y Penal Administrativo la próxima semana. El martes no hay clase, no me pongan tristes tampoco. O sea, el martes no hay examen. Para que no se pongan a llorar. El martes no hay examen. No hay porque me toca empezar el curso, recibirlos y dictar clase 4 horas de 6 a 10. Entonces, el martes no hay clase. Fijo. Por eso fue que dicté esta semana de receso, pues porque yo sabía que algo así iba a pasar. Aún así no está 100%. No está 100% confirmado, pero estoy casi seguro que el martes no va a haber. O sea, estoy casi seguro. Mañana acuerdo con el profesor Eric por esa parte. Entonces, el martes no hay parcial. No, profe, tranquilo, ya hemos presentado que el martes no hay clase. Sí, lo más seguro. O sea, es casi que imposible. Entonces, con esa gente voy a cuadrar que la clase del martes, o sea, la otra, si habrá clase ahí en adelante normal. Yo cuadro con ellos, miro que me invento. Por lo tanto, el parcial queda para el miércoles. Quedaría para el miércoles. Ya quedaría para el miércoles. ¿Qué significa eso? Porque eso tiene un significado. Hay que aplicar los métodos de interpretación que estamos viendo hasta ahora. Eso quiere decir que mañana usted no tiene clase y tampoco tiene clase el martes y tiene un fin de semana con festivo. ¿Cuál cree usted que es el mensaje que estoy intentando dar? Que hagamos clase el martes, profe. No estoy diciendo eso. Indubio pro estudiante. Difícil la cosa. Que Pues se sí van a sacar cinco parcial porque tienen mucho tiempo para estudiar. Pues lo que está diciendo Daniel es más o menos por ahí, ¿no? Es como la interpretación de las partes que ella está dando, pero realmente no es así que como él lo tiene pinta. tiempo para preparar más el examen. No tanto eso, porque yo tiempo preparado, es que el examen ya tengo planeado todo cómo va a ser, porque lo que trato de decir es que ustedes van a tener mucho tiempo para estudiar. Entre más tiempo, más difícil. Ya, María Paula sí entendió, María Paula sí entendió la clase de hoy. Si usted tiene mañana para estudiar, un fin de semana con festivo, y así más, y el martes también, pues 2 partos que van a estar volando el miércoles, ¿no? Eso es lo que María Paula acertó puntualmente. ¿Cómo va a ser el examen? Porque yo me los conozco, yo tengo planeado todos los que saben cómo soy. El examen va a ser así. Yo saco la lista de timonel por orden alfabético. Ni quiera por orden alfabético. Lo que voy a hacer el semestre pasado, abro el programita ese que ya saben cuál es. Por sorteo, por ruleta, exacto.
Entonces van los nombres de todos en la ruleta. Si quiere aquí a los que no saben cómo funciona, ya les comparto. Para que una vez sepan cómo va a ser, porque aquí todo es suerte. Yo soy amigo de la suerte. Siempre he dicho que es lo mejor que puede pasar. Con eso evitamos problemas. Ya es que me cae mal, ya es que yo venía de Bogotá y me rajó. Ese como yo dije que tenía que ir consultorio sí o sí, entonces el man me quiere rajar. Es que, mejor, ya me imagino porque yo sé cómo son. Entonces acá les doy un ejemplo. Juliana. Ya les comparto acá. Para que sepan cómo va a ser y todo, y necesitamos después que el lloriqueo, que no, que es que la pregunta, ¿por qué me tocó? Si yo estudié, si yo, mejor dicho. Entonces, ¿están viendo la pantalla ya, por favor? Sí, señor. Profe, ya estamos viendo Entonces, cómo va a ser la matazón. aquí está el nombre de todos. Aquí está el nombre de todos. Llego y veo aquí el botoncito. ¡Pum! Cayó Dubán, vea, el primero. Y va a haber aquí otra pantallita con la misma, con el nombre otra vez. Pues bueno, aquí va a estar con numeritos, del 1 al 19 va a estar, ¿ya? Entonces vamos a la otra, hacemos el sorteo otra vez y puede caer un número, el 7. Entonces va a haber una carpeta en Word con 17, con 19 números. Abro el archivo en Word para que usted vea que no me estoy inventando la pregunta. Pues aquí puede estar, parto usted, no sé, aquí un archivo que dice acá, digamos esta, no, contratos, aquí están los numeritos. Entonces, el número 1 era esta. Entonces, abro el archivo en Word con la pregunta y la pregunta que salga ahí, la que usted tiene que contestar. Esa pregunta, va a haber una pregunta y un rescate abajo, o sea, para que no quede como mal. Si responde la primera, tiene 5. Si no responde esa, va con otra y ahí ponderamos. Ese es el método. No sé si queda claro. Le estoy comentando. No, ¿cómo? La pregunta es abierta o tipo IPES. No, ¿cuál tipo? Es una pregunta abierta, o sea, o así. ¿Qué diferencia entre la rata y la rata? ¿Cuáles son los métodos de así, con cámara? O sea, aquí todo sale y responde de una vez, y punto, toma su nota y se sube de una vez a la página. Todo abierto así. O sea, la suerte es la que determina todo. Ahí les estoy comentando para que sepan. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de que...? Porque digo que ¿Cuánto tiene tiempo para responder la pregunta? Jennifer, si le pregunto a usted qué diferencia hay entre, el arre y la cláusula penal, ¿cuánto tiempo tiene usted para responder eso? ¿Usted cuánto cree? O sea, ¿cuánto cree que necesito de tiempo darle para que usted me responda eso? Es que la ventaja que tiene la cámara prendida, Jennifer, es que con su cara, yo sé si usted sabe o no sabe. ¡Pum! La cara lo dice todo. La cara lo dice todo. Oh, profe. ¿Se vale bañarse con jabón Rey? Y con las caras que usted hace, entonces peor. Uno no sabe cuando, no, profe, necesito tiempo y empiezan con los ojos, está buscando. O sea, yo me las sé todas ya porque hago preparatorios todo el, ya me sé todas las trampas de esto, mejor dicho. Entonces uno, pum, se responde de una vez, o sea, eso hay que espere, yo pienso. Pone a girar eso sí, el computador 360 grados. eso que espere, yo pienso, profe, espere, yo pienso aquí, no me vengan a echar cuentos, yo nací ayer. Eso el que sabe el que estudia y responde. Obviamente tampoco es que hable, pero pues tampoco es ahí que espere, yo pienso y nada, eso es así, normal, o sea, eso no tiene ningún... Eso es que todo es suerte, eso es lo que importa acá, que todo es suerte, la pregunta es suerte, el orden es suerte, todo es suerte acá, o sea, no es que tocó porque no, todo viene ya planeado. ¿Alguna pregunta adicional? María Paula, ¿tiene alguna pregunta? Nada, profesor. No. ¿Claro? Sí, señor. ¿Qué hacer el fin de semana, María Paula? Trabajar. De Copa América, ¿no? Eurocopa. Ojalá, profe, trabajo hasta el domingo. Ay, qué pecado. Pobrecita. Deberán darle el premio Nobel a la paz, porque pecado. Mujer trabaja sábado y domingo en pandemia. Qué situación tan angustiante. Voy a llorar. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos.
pasado mañana, porque mañana no hay clase, para que no me pongan tristes. Que estén bien, que les rinda. Listo. Feliz Para que noche. no haya conecte. Profe, hasta luego. Ah, conectar. Chao, profe. Van a preguntar mañana si hay clase, ¿no? Ya saben que Chao, no. profe, gracias. Felicidad porque Mañana nos va a empiezan a rajar. preguntarle Profe, yo tengo por una duda. WhatsApp. Chao, Laura, chao. Gracias, Señor. Tengo una profe. duda, profe. Antes de Sí. que se vaya. Como Pero no llore, habíamos... Duan. Es que, No, yo lloro el miércoles después del parcial. ¿cuál Antes no, miércoles? Ah, que es miércoles, sí, porque el miércoles sí. Profe, la pregunta así al grano como el dermatólogo. Es que usted había dicho que nosotros los que estamos de acá del campus leíamos un libro y los del otro campus otro libro. Es que Pues, es el no hay mismo problema. tema. Ah, Los bueno. temas son los mismos. No pensé Los que de mismos pronto temas. pues, había alguna temática diferente en un libro y en el otro. Yo le di a Listo, profe, esa es ustedes la la duda. vez Duan, pasada está que debían salvándose, tener. profe. Yo dije la vez pasada qué ¿Cuáles temas deben preguntas tener son de cuál presente. libro? Que hagamos una cosa, el viernes miramos temas así puntuales, decimos, mire, esto, y con eso pues no hay problema. ¿Listo? Buena idea, Profe, le profe. envío Muchas para el gracias. Que pase estudiante, buenas gracias. noches. Pero los Ya temas, no no las necesita preguntas, suya, ¿no? ¿va? ¿Cierto, profe? Los temas, no las preguntas. Gracias.